Bienvenidos a Abre Mis Ojos. Abre Mis Ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre Mis Ojos, en donde vamos a hablar acerca del misterio del llamamiento y la elección de Dios. ¿Y por qué digo misterio? Porque así es como se refirió Jesús a sus discípulos cuando les estaba hablando acerca del reino de Dios. Les dijo que era un misterio. Y vamos el día de hoy en específico a hablar acerca no solamente de este misterio del reino de Dios, sino del llamamiento y la elección de Dios. Porque esto es parte del misterio. Mucha gente se pregunta qué es lo que está haciendo Dios, porque hay muchas personas que creen en Dios, pero muchas personas que no saben cuál es el plan de Dios, cuál es el propósito de nuestra existencia, de todos los seres humanos. Y es difícil entenderlo. Apartados de la palabra de Dios es imposible prácticamente, pero mucha gente ha tratado de entender este significado, pero sin el reino de Dios, sin entender el reino de Dios y saber que es un misterio y que comienza con un llamamiento y con una elección de Dios, no se puede entender este plan, no se puede entender este misterio del reino de Dios. Pero vamos a Marcos 4, donde Jesús dijo esto acerca del misterio, de que el reino de Dios es un misterio. Y les estaba hablando a sus discípulos y les dice lo siguiente en el versículo 11. A ustedes les ha sido dado el saber el misterio del reino de Dios. Pero para aquellos que están afuera, todas las cosas son hechas en parábolas, para que viendo puedan ver y no percibir, y oyendo puedan oír y no entender. No sea que sean convertidos y sus pecados les sean perdonados. Y aquí hay cosas muy importantes. Lo primero es que dice Jesús que hay un misterio del reino de Dios. Entonces, el reino de Dios es un misterio, así lo dijo Jesús. No lo estamos diciendo nosotros. Hay personas que dicen, no, es que ciertas sectas son un culto y tienen que adorar a sus líderes, etc. No estamos hablando de eso, estamos hablando simplemente de lo que dijo Jesús en la palabra de Dios. Lo que dice la Biblia, y dice que es un misterio. Jesús así les dijo claramente a sus discípulos que era un misterio, el reino de Dios. Y les dijo que a ellos les había sido dado entender. Pero a los que están afuera, es decir, a los que no estaban con él, se les daba todo por parábolas. Y mucho se ha hablado acerca de las parábolas, porque habla por parábolas. Pero aquí lo dice muy claro. Jesús lo dice muy claro, que es para que viendo puedan ver y no percibir. ¿Cómo es esto de ver y no percibir? Ellos vieron los milagros. Todas las personas que andaban alrededor de Jesús, ellos vieron los milagros que Jesús hacía. Vieron las obras y veían, pero no percibían que el representante del reino de Dios, que el rey de reyes del reino de Dios estaba ahí en su presencia, estaba delante de ellos. Él les estaba enseñando y no percibían. Y dice, y oyendo puedan oír y no entender. ¿Por qué? Porque escuchaban las enseñanzas exactamente igual que las escuchaban los discípulos, pero no entendían. Porque a menos que Dios nos dé el entendimiento, nosotros no podemos entender la palabra de Dios. Tenemos que venir a Dios y pedirle que abra nuestros ojos, que abra nuestra mente, que abra nuestro corazón para poder entender las instrucciones en la Biblia, las instrucciones en la palabra de Dios. Pero tenemos nosotros que estar dispuestos entonces a hacer lo que Dios dice, obedecer, a someternos a Dios. Y dice que esto fue a propósito, para que viendo no perciban y oyendo no entiendan. Y después dice dos cosas más. Dice, y no sea que sean convertidos y sus pecados les sean perdonados. Y es difícil entender esta escritura porque a simple vista pareciera que Jesús no quisiera que sus pecados le fueran perdonados. Pero la realidad es que se trata de un periodo de tiempo. Se trata de cuándo. No se trata de si Dios perdonará los pecados de aquellas personas que se arrepientan. Ahora vamos a ver que también el misterio del llamamiento y la elección de Dios tiene que ver también con el creer. El creer y la fe son absolutamente claves en esto.
en este llamamiento, en esta elección de Dios. Porque Jesús les dijo muy claro a sus discípulos que tenían que creer en Él. Y les hacía la pregunta. Y obviamente era un tipo de creer antes de que recibieran el Espíritu Santo, y después de que recibieron el Espíritu Santo fue de otra manera. Fue absolutamente asombroso lo que sucedió. Pero en Juan 6, en el versículo 42, estaban oyendo a aquellos que estaban escuchando a Jesús, dijeron lo siguiente. Ellos estaban diciendo, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Por qué entonces él dice, yo descendí del cielo? Y aquí dice esto, decían esto ellos porque él estaba hablando que él era el pan que había bajado del cielo, que el que había dado de comer a sus padres maná no era el mismo que estaba enfrente de ellos, y que el pan que descendió del cielo, el verdadero pan del cielo, era Jesús. No estaba hablando del maná, ellos no entendieron. Este es uno de esos casos donde oyeron, pero no entendieron. No entendieron lo que se estaba refiriendo. Todo esto antes estaba hablando acerca de que Él es el pan de vida, que Él es el pan que descendió del cielo. Y esa es la realidad. Y ellos no le creyeron. Decían, pero nosotros conocemos a José, conocemos a María, lo hemos visto crecer. ¿Por qué dice que Él vino del cielo? Esto no lo entendían ellos. Pero vamos a ver la respuesta de Jesús. En el versículo 43 dice, por esta razón Jesús les respondió y dijo, no estén quejándose entre uno y otro. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre, quien me envió, lo atraiga, y yo lo levantaré en el último día. Y esto es muy importante, porque aquí dice, nadie puede venir a mí a menos que el Padre, quien me envió, lo atraiga. Está revelando al Padre. Y esto es algo que la mayoría del cristianismo no entiende. La mayoría del cristianismo, al creer en la Trinidad, no entiende que el Padre y el Hijo, a pesar de que ambos son Dios, son dos seres. No son el mismo único ser. Y esto del único ser ha venido también ya desde el judaísmo incluso. Un solo Dios. Y sí, es un Dios, pero son Dios el Padre y Dios el Hijo. Son dos seres. Y aquí hay algo que escuchan, que oyen, pero no entienden. Y Él dijo que su Padre lo envió. Y dice que aquellos que vienen a Cristo tienen que venir por el llamado del Padre primero. Pero dice que si el Padre los atrae, que Él los resucitará, o lo levantará en el último día, porque eso es lo que va a suceder, es la resurrección. Es otra de esas cosas que también se malinterpretan. ¿Cuántas cosas hay malinterpretadas en el catolicismo, en el cristianismo, acerca de quién es Dios, diciendo que es una Trinidad, cuando claramente Jesús está revelando a su Padre? Y el Padre y Jesús son dos, a pesar de ser del mismo espíritu, de la misma naturaleza, de haber estado juntos en el cielo, ¿verdad? Antes de que viniera Jesús a la tierra, exactamente como dice en Juan 1:1, pero no entienden eso, y tampoco acerca de la resurrección, porque empiezan a enseñar doctrinas acerca de el irse al cielo al morir, doctrinas acerca del alma inmortal, cosa que no dice la Biblia. No dice que tengamos nosotros un alma inmortal y que nos vayamos al cielo cuando nos morimos. Eso no es lo que sucede. Jesús lo hace muy claro. Hablando del llamamiento, dice, el Padre tiene que traerlos para que puedan venir a mí y yo los resucitaré. Pero dice en el último día. No dice en cuanto mueran, no dice ahora. Y después en el versículo 45 dice, está escrito en los profetas, todos ellos serán enseñados por Dios. Por tanto, todo el que ha oído del Padre y ha aprendido, viene a mí. Y esto es algo muy importante, que si Dios está abriendo sus ojos para entender estas cosas acerca de la Biblia, de la palabra de Dios, es importante que podamos nosotros, cada uno, usted y yo, reconocer que este llamado viene de Dios el Padre directamente hacia usted, a través de Jesucristo, a través de su palabra. Y puede usar medios como este, programas como este, para llamar. Y no somos los únicos. Nosotros no tenemos exclusividad de los derechos de la palabra de Dios. El que predique la verdad y lo compruebe con la Biblia es lo correcto.
lo avala Dios mismo. Pero dice que todos ellos serán enseñados por Dios. Y si Dios está abriendo sus ojos, usted está aquí para entender más acerca de la palabra de Dios, entonces es porque el Padre lo está llamando, le está haciendo un llamado a usted. Y dice que cuando hemos oído del Padre, dice el que ha oído del Padre y ha aprendido, viene a mí. Y es lo que estamos buscando, estamos aprendiendo para venir al Padre, para venir a Cristo, al verdadero Cristo, no un falso Cristo, no un Cristo de la Trinidad, a un Cristo que en realidad no murió, porque si es una Trinidad y son tres en uno, solamente una parte de él murió. ¿O quién resucitó a Jesús? Pero sabiendo que existe el Padre y existe el Hijo, y son dos seres distintos, aunque son Dios, entonces empezamos a tener la explicación correcta de quién es el Padre, quién es el Hijo, quién hace el llamamiento y la elección. Aquí mismo en Juan 6, un poquito más adelante, en el versículo 63, Jesús habló estas palabras muy importantes porque él hablaba acerca de sí mismo como el pan que descendió del cielo, como el pan de vida, y habla acerca de su palabra. Y es muy importante lo que les dijo a sus discípulos, incluso a todos los que estaban ahí oyéndolo enseñar. Es el Espíritu el que da vida. La carne en nada beneficia. Las palabras que les hablo son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo traicionaría. Y él dijo, por esta razón les he dicho, nadie puede venir a mí a menos que le haya sido dado de mi Padre. Es algo muy muy importante, que nadie puede venir a Cristo a menos que le haya sido dado de Dios el Padre. Y los que predican la Trinidad no pueden entender esto. ¿Por qué? Porque es el mismo, es la misma persona, tres en uno, pero es un misterio. Y eso de la Trinidad, Jesús no dijo que era un misterio. El reino del cielo es un misterio. Pero, aún así, dice, a ustedes les ha sido dado a entender el misterio del reino de Dios. Entonces, hay misterios en la Biblia, pero dice también que han sido revelados, pero a personas específicas en tiempo en específico. A ellos, a los discípulos, les había sido revelado en ese tiempo, ahora está siendo revelado en este tiempo a otras personas. Pero vamos a ver a quién. Y aquí nos dice a quién. Nos dice que a quienes han sido dado por su Padre, ¿verdad? Que les ha sido dado por el Padre de Jesús, por Dios el Padre. Y lo que leemos enseguida, aquí mismo en Juan 6, es muy interesante porque en el versículo 66 dice, desde ese momento muchos de sus discípulos volvieron atrás y no caminaron más con él. Y esto es muy común, porque cuando uno escucha cosas difíciles, porque aquí les estaba diciendo acerca de que tenían que comer su carne y beber su sangre, hoy sabemos que lo que dice la palabra de Dios está hablando de la Pascua, porque Jesús dijo, voy a comer la Pascua con ustedes, y habló del vino representando su sangre, y habló del pan representando su carne, y él dijo que tienen que comer su carne y beber su sangre, pero no en un sentido canibalístico, estaba hablando en lo que iba a representar su sacrificio en la ceremonia de la Pascua, que él mismo instituyó con sus discípulos en esa última Pascua que él guardó. Pero, por esto mismo, muchos se fueron, muchos volvieron atrás y ya no caminaron con él. Y vamos a ver qué les dice a sus discípulos que también estaban ahí. En el versículo 67, por lo tanto Jesús dijo a los 12, ¿están ustedes también deseando irse? Entonces Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y hemos sabido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y es muy importante que nosotros sepamos y creamos y veamos que Jesús es el Hijo del Dios vivo, que Dios el Padre está en el cielo, que Jesús está a su diestra, como dicen los salmos. Tenemos que creer ello. Y también tenemos que entender
llegar a este punto como los apóstoles, que ellos dijeron, cuando Jesús les preguntó si ellos también querían irse porque era difícil lo que les estaba enseñando, y ellos le dijeron, pero ¿a quién iremos? Y quizás usted esté en ese punto de su vida donde se hace esa misma pregunta, ¿a quién vamos? ¿A dónde vamos? ¿Quién tiene las palabras de vida? Porque si usted ha estado en otras religiones, en otras iglesias, ha estado en otras partes, o ha sido un ateo en el pasado, o ha sido lo que sea, se ha dado cuenta de que ahí no está el propósito de la vida, que ahí no está la verdad, que ahí no está lo que estamos verdaderamente buscando, que nada de esas religiones, ni tradiciones, ni ritos, ni cosas de esas, nada llenan en esta vida, nada. Y que no hay nadie, que a pesar de que esto es difícil, porque muchos se fueron, es lo mejor que existe, no hay nadie más que Dios el Padre y Jesucristo. Por eso le dijeron, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Y aquí lo hace claro, hemos leído escrituras que hablan acerca del llamamiento del Padre. Tiene que ser el llamamiento del Padre hacia nosotros y traernos a Cristo. En Mateo 22:14 dice Jesús lo siguiente, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Y esto, si usted lee todo el capítulo 22, ¿verdad? De lo que está hablando de una parábola, está hablando de esta parábola de las bodas, ¿verdad? Que fueron invitados muchos a las bodas y no quisieron venir. Y muchas personas no quisieron venir. Los que habían sido invitados originalmente, pero después dicen, no, pero mi casa se tiene que llenar, invita a todos los que estén en la calle y tráelos porque mi casa se va a llenar. Y se llena y después ven a alguien dentro de la boda que no estaba vestido de boda y le dice que lo echen, le dicen a los siervos que lo echen. Entonces, y esto es la conclusión de esa parábola en específico de esta persona que no estaba vestido apropiadamente para la boda, pero dice, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. ¿Por qué dice que muchos son llamados y pocos escogidos? Hay muchas personas que buscan a Dios. Hay muchas personas que están buscando a Dios, pero a menos que venga del Padre, como ya vimos, no vamos a poder ir a Cristo. El único camino es a menos que el Padre nos traiga al verdadero Cristo, al verdadero Jesús. No un falso Jesús que el cristianismo pinta como una persona que desechó todo lo que estaba en el Antiguo Testamento, siendo que él mismo lo declaró, él mismo lo dijo. Esto no es congruente. Pero dice, muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Por qué? Porque hay que hacer las cosas. En primero hay que creer. Hay que creer. Y creer significa sin pruebas. Hay muchas personas que dicen, bueno, es que cuando Dios haga un milagro en mi vida, o cuando Dios me hable directamente. Pero si usted está aquí, si usted está leyendo esto, si usted está escuchando este programa, es porque Dios le está abriendo sus ojos. Le está haciendo un llamamiento. El Padre le está haciendo un llamamiento a usted. Pero ser usted escogido también depende de nuestra respuesta. Depende de cómo respondamos a lo que Dios dice en su palabra. Y vamos a ver algo muy importante acerca de este misterio. Vamos a ver que estas cosas son intencionales, no son un error, no son al azar. En Mateo 11, Jesús ora al Padre y le dice, porque hay cosas muy muy importantes en este capítulo acerca de esa generación que estaba ahí con Jesús y también de otras generaciones que han vivido a través de la historia, porque esta es parte del misterio del reino. Y aquí vamos a ver leer lo que dijo Jesús. En ese momento Jesús respondió y dijo, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y la tierra, que has escondido estas cosas de los sabios e inteligentes y las has revelado a bebés. Sí, Padre, porque fue bien placentero a tu vista hacer esto. Y esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque un Dios bueno escondería las cosas de los sabios y de los inteligentes. ¿Por qué haría esto? ¿Y por qué se lo revelaría a bebés? ¿Por qué le fue placentero hacer esto? Porque esta es parte del misterio, del llamamiento y la elección de Dios.
Esto es muy importante, que nosotros lo entendamos, que no es al azar, que no es que todo tiene un porqué. El hecho de que quizás no sepamos el porqué, que no nos haya sido revelado, no significa que no haya una razón. Pero sabemos, si creemos en Dios el Padre y en Jesucristo, sabemos que son los dos seres más inteligentes que han existido, y ellos son eternos y son perfectos. Ellos tienen un plan y todo lo hacen con un propósito. Y aquí mismo, continuando, aquí en Mateo 11, Jesús declara lo siguiente: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce al Padre excepto el Hijo, y aquel a quien el Hijo personalmente escoja revelárselo. Y aquí es algo muy interesante, porque él dice, yo conozco al Padre, Él me envió, y nadie lo conoce, solamente yo, y aquel a quien yo quiera revelárselo, yo escoja revelárselo personalmente. Pero obviamente Dios el Padre, entonces vemos que es una operación conjunta, porque parece que se está contradiciendo, pero no es contradicción, sino es una operación conjunta de Dios el Padre y Jesucristo, de que el Padre nos trae a Jesús, pero también Jesús es quien nos revela entonces al Padre. El Padre nos trae a Jesús primero, a su palabra, a la Biblia, para poder conocerlo, y después, en la medida que lo vamos conociendo, en la medida que vamos creyendo, porque esto es un asunto de fe, no solamente de creer que Dios existe, sino mucho más. Vamos a leerlo un poquito más adelante, pero esto es un asunto de fe, y la fe se demuestra con acciones. Cuando leemos, cuando entendemos, ¿qué hacemos? ¿Qué acción tomamos? Porque aquí Jesús, después de decir esto, después de decir que solamente Él conoce al Padre y a quien Él quiera revelarle al Padre, dice en el versículo 28, es una invitación a usted y a mí. Vengan a mí, todos ustedes que trabajan y están demasiado cargados, y yo les daré descanso. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, porque soy manso y humilde en el corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Y esto es muy importante, porque Jesús quiere que vengamos a Él y que tomemos su yugo y su carga. Y no es como la mayoría del cristianismo le dice, no, solamente tienes que mencionar el nombre de Jesús y eso es lo único que tienes que hacer. Ya eres salvo y ya nadie te va a quitar esa salvación. No, la Biblia dice muchas otras cosas acerca de Dios, de su camino, de su ley, del reino, de muchísimas otras cosas. Es importante aprender. Como ya vimos, es importante ver y percibir, y también oír y entender, no solamente en la superficie. Y son cosas difíciles, tan difíciles que muchos que estaban siguiendo a Jesús se fueron. Pero esto es algo que nosotros también, el día de hoy tenemos una invitación. Dios el Padre nos está trayendo a Jesús, nos está haciendo una invitación, está abriendo nuestros ojos, está abriendo nuestro corazón, está dándonos entendimiento acerca de su palabra. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a creer? En Hebreos 11:6 dice claramente, ahora, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es obligatorio para aquel que viene a Dios creer que Él existe y que Él es un galardonador de aquellos que diligentemente lo buscan. Esto es muy importante, porque tenemos que buscar diligentemente a Dios. No solamente creer que existe, los demonios también creen que existen y no les ayuda en nada. Tenemos que creer que existe y que Él es bueno y que es galardonador de los que diligentemente lo buscan. Ese es un requisito, buscarlo diligentemente, leer la Biblia, orar. Estos son requisitos, son indispensables para una relación con Dios. Porque tenemos que hacer algo. Esto implica acción para poder ser no solamente llamados, sino escogidos. En Lucas 6, versículo 46, Jesús dice lo siguiente: ¿y por qué me llaman Señor, Señor, pero no practican lo que digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las practica, les mostraré a qué se parece. Es como un hombre construyendo una casa, quien excavó profundo y colocó el fundamento sobre la roca, y un diluvio vino y el torrente golpeó contra esa casa, pero no pudo sacudirla, porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que ha oído mis palabras y no las ha practicado, es como un hombre que construyó
una casa en la superficie de la tierra, sin un fundamento. Y cuando el torrente golpeó contra ella, cayó de una, y la ruina de esa casa fue grande. Es importante que nosotros oigamos y percibamos, que entendamos, que tengamos entendimiento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a oír las palabras y las vamos a practicar o solamente vamos a decir Señor, Señor y punto? Solamente invocar el nombre del Señor, eso no es suficiente. Si usted está aquí para que Dios abra sus ojos, Dios le está mostrando que hay más cosas que hacer. Hay que practicar las cosas que dijo Jesús. Hay que amar a nuestros enemigos. Hay que bendecir a los que nos maldicen. Hay que obedecer todos los mandamientos, porque eso fue lo que le dijo al rico que quería llegar al reino de Dios. Le dijo, guarda los mandamientos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Guardar todos los mandamientos del Antiguo y del Nuevo Testamento, porque hay mandamientos en ambas partes. La palabra de Dios es una. El llamamiento y la elección tienen que ver con todas estas cosas que hemos visto el día de hoy. De que el llamamiento viene del Padre para venir a Jesús. Tenemos que entender quiénes son. Tenemos que entender su propósito. Tenemos que entender que hay cosas difíciles de escuchar, hay cosas difíciles de entender y cosas difíciles de hacer. Que implica acción. Que necesitamos fe. Implica acción de practicar lo que dice Jesús. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos y nos vemos en el próximo episodio.